Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy lunes 3 de junio del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios, amigo y hermano en Campus Vereda La Estrella, parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala, Laudato Si, y nos trasladamos a los pueblos de Galilea, cercanos a la Judea y a Jerusalén, con Jesús y sus discípulos, enseñando con sus parábolas. Hoy el administrador de la viña que ha concedido el Señor en gracia del Espíritu Santo a sus hijos para conservar de ella, para de ella obtener los frutos del Espíritu Santo, tener las bendiciones para los demás hermanos. Pero no faltan los envidiosos, los ciegos de corazón, los sordos a escuchar a los profetas, a escuchar a los maestros y a escuchar el corazón, para no ver que es el Hijo de Dios el que ha bajado como administrador de las viñas, y lo han matado, lo han asesinado, lo han entregado en manos de los perversos, como fue a Jesucristo en su pasión, muerte en cruz. Pero de su resurrección gloriosa nos queda la enseñanza viva de que venció al maligno, de que venció el mundo, de que venció la carne. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos seres amados. Saludos de la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes. San Pedro también nos enseña en su segunda carta sobre las virtudes, la voluntad propia acorde a la voluntad del Padre Celestial para caminar en el bien vivir, en las bienaventuranzas, frente a la corrupción del alma, la corrupción del espíritu y la corrupción de la carne, que entregada a las pasiones del mundo de forma desordenada, o a las pasiones desordenadas del mundo, al estilo de vida según el mundo, según la carne, según el demonio, el tentador, según el pecado, hacen que caigamos en sus garras. Y eso ha sido histórico en la vida humana. Toda la historia humana ha sido trazada por la maldad, oponiéndose a la bondad del corazón. No así entre nosotros seres amados, no así. Unidos en el Salmo 91, Dios mío, confío en ti, este mes del Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de María, el corazón os doy y el alma mía. Y Sagrado Corazón de San José, a ti también, Padre putativo de Jesús y esposo casto de María, entregamos el corazón, la familia de Nazaret, para que guíe nuestras familias por el camino del bien. Amén. Nos ponemos en gracia de Dios con el Espíritu Santo para hacer la meditación de la palabra de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén.
la segunda carta de San Pedro en el capítulo 1, versículos 1 y siguientes. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, saluda a los que han llegado a tener una fe tan preciosa como la nuestra, porque nuestro Dios y Salvador Jesucristo es justo. Reciban abundancia de gracia y de paz mediante el conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor para que con ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, y a la devoción el afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no las posee es como un ciego o corto de vista, ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolos así nunca caerán. De ese modo se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 91, Señor, Dios mío, en ti confío. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor, tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios, en quien confío. Dios mío, confío en ti. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas, y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol, pues 1000 caerán muertos a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti nada te pasará, solamente lo habrás de presenciar, verás a los malvados recibir su merecido. Dios mío, confío en ti. Ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará a que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. Dios mío, confío en ti. Yo lo pondré a salvo fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce. Cuando me llame le contestaré, yo mismo estaré con Él, lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores. Lo haré disfrutar de una larga vida, lo haré gozar de mi salvación. Dios mío, confío en ti. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y del Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12, entre los versículos 1 y 12. Jesús comenzó a hablarles por medio de parábolas y les dijo, un hombre plantó un viñedo y le puso un cerco
preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló al terreno a algunos labradores y se fue de viaje. A su debido tiempo mandó un criado a pedir a los labradores la parte de la cosecha que le correspondía. Pero ellos le echaron mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Entonces el dueño mandó otro criado, pero a éste lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Mandó a otro y a éste lo mataron. Después mandó a otros muchos, y a unos los golpearon y a otros los mataron. Todavía le quedaba uno, su propio hijo, a quien quería mucho. Por último lo mandó a él pensando, sin duda respetarán a mi hijo. Pero los labradores se dijeron unos a otros, este es el que ha de recibir la herencia, matémoslo y será nuestra la propiedad. Así que lo agarraron, lo mataron y arrojaron el cuerpo fuera del viñedo. ¿Y qué creen ustedes que hará el dueño del viñedo? Pues irá y matará a esos labradores y dará el viñedo a otros. ¿No han leído ustedes la Escritura? Dice, la piedra que los constructores desecharon se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor y estamos maravillados. Quisieron entonces arrestar a Jesús porque sabían que había usado esta parábola contra ellos, pero como tenían miedo de la gente, lo dejaron y se fueron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, mis seres amados. Las cegueras de corazón de los fariseos, los sumos sacerdotes, los escribas y los maestros, los ancianos, los jefes, hacía que no vieran en lo profundo del sentido de la parábola el mensaje mesiánico, el Cristo, el ungido, el maestro, el sacerdote, el profeta, que tampoco escucharan a los profetas de antigua que hablaban de la historia de salvación, ni escuchaban a los otros maestros, hijos de los patriarcas, de los descendientes de Abraham, de los mismos hijos de Jacob, de Israel, quienes profesando la religión judaica también creyeron en Jesucristo. Se convirtieron algunos de ellos, como los hermanos Nicodemo, Gamaliel, entre otros hermanos, pero no todos tuvieron la gracia del Espíritu Santo, esa gracia santificante, esa fuerza salvadora, esa acción creadora de Dios siempre actuando, pero que les hicieron consciente de ello para descubrir los misterios, por lo menos comprenderlos, y si no comprenderlos, entenderlos en su mente. Y esas manifestaciones de amor que siempre ha hecho en su misericordia divina el Señor Jesucristo, bondadoso, tierno y compasivo de quienes le persiguen, de los malvados, de los enemigos, de estos mismos que destruían las viñas, los viñedos y al mismo viñador que vendría a cegar, a cortar, a pulir en cada corazón lo que se ha deteriorado, lo que se ha dañado, lo que se ha perdido por el maligno o por el mundo o por la carne. Todo ello llevando a conspirar contra los hermanos, no tanto paganos, sino creyentes, que es peor aún, profesarse cristianos y destruir al hermano, tenerle envidia, quererlo eliminar, sacar del camino. Toda esa parábola que enseña el Señor ha tenido una validez por más de 21 siglos, hasta hoy día.
sigue siendo vigente, que los corazones guardan maldad, guardan inquina, guardan odio, aversión y envidias frente al hermano por esa soberbia, por ese egoísmo humano, por esa concupiscencia, la tendencia al mal. Pero el Señor siempre da una oportunidad por su misericordia infinita para arrepentirse, para arrodillarse, como estamos en el Corpus Christi el día de ayer celebrando ante el sagrario, ante el altar, ante el Sagrado Corazón de Jesús que este mes estamos celebrando, siendo verdaderos mártires, testimonio del Evangelio, como celebra hoy la Iglesia en memoria a Carlos Luanga y otros hermanos que dieron su vida, 22 de ellos mártires, por defender la fe cristiana ante el tirano que los esclaviza, que los quería someter a falsos ídolos, enseñanzas de buena conducta que dejaron por sus virtudes y sus valores, como también las resalta el hermano San Pedro en su segunda carta frente a la corrupción, todo ese procedimiento, esas pautas de vida buena, de buena vida, de bien vivir, que marca allí en relación con los dones del Espíritu Santo, la fortaleza, el entendimiento y finalmente en el amor, desplegarse como es el misterio más sagrado de todos ellos, el amor, la misericordia y la justicia divina, la santidad que se espera de todas las almas. Asimismo enseñaba Pedro en su cátedra, en la cátedra de la iglesia, conforme señalaba también el mismo Salmo 91. Dios mío, confío en ti. Y nos lo recordaba Jesús en el Evangelio de San Marcos. La piedra que desecharon los arquitectos es la piedra angular. Eso era lo que a los sumos pontífices, a los escribas y a los maestros de la ley les dolía tanto, haber despreciado al Hijo de Dios vivo, no reconocer la humanidad de Jesucristo, no reconocer la divinidad de ese Dios uno y trino, ese Dios humanado, esa gotita de divinidad que nos asiste en gracia de Dios por la fe, inhabitando el corazón. Eso es un misterio trinitario, la Santísima Trinidad, inhabitando en los corazones. Y de eso debemos estar agradecidos por siempre, porque esa es la herencia para el reino de los cielos. Aquí la parábola hacía referencia a las profecías que aludían a la venida del Mesías, y ya con la venida del Mesías el viñador, llegando las uvas, llegando también hacia las comparaciones en su momento con el trigo y la cizaña, sembrando el trigo, el que es buena cosecha, y el que es cizaña, por su parte contraponiéndose, pero siempre dando la libertad de escoger, elegir el bien o elegir el mal, el buen vivir o el mal vivir, las bienaventuranzas o las malaventuranzas. Pero esa es la salvación que Dios nos confronta cada día en el corazón a meditar en ello. Pidamos hoy al Señor nos conceda la gracia santificante de saber reconocer al viñador, al maestro, al profeta, al sacerdote, al Salvador nuestro, por quien suspiramos, y saber entregar nuestras vidas a Él, que nos dé la fortaleza, nos dé las virtudes teologales, fe, confianza y esperanza, y tantas otras virtudes para mover nuestra voluntad hacia la voluntad del Padre Celestial, como siempre nos enseñó Jesús.
Amén, que así sea. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.